a grabar esto acá. Listo. Listo. Ok, Sí. Ernie, vamos al grano. Primero Ok. que nada, estamos Alexander, tú y yo. Alexander, ¿sabes quién es Ernie? Lo que pasa es que creo Sí. que Ernie no sabe quién es Alexander. No, no, no. Ok, Ernie, No te preocupes. Alexander es, vamos a decirlo así, un poco la persona que está conmigo creando eh, todo un sistema para automatizar y hacer un poco más fácil o un proceso más rápido, si se quiere, tanto para ti como para los clientes o los interesados, no los clientes, sino para los que pudieran estar interesados en la conversión. La idea es tratar de convertir o de hacer algo así como una suerte eso se llama funnel, que sería en este caso un embudo, traducido al español, que permite ir descartando, filtrando y segmentando, separando a los diferentes tipos de interesados, ¿no? Porque pudiéramos también pensar que estos contactos iniciales pueden servir no solamente para ir directamente a la conversión como tal, sino para probablemente llevarlo por otros caminos y que al final conducen a lo mismo, ¿no? A una conversión. Y probablemente hay que llevarlo por un camino un poco más suave, vamos a llamarlo así, porque de repente quiere hacer una prueba en el cover center, una de las pruebas en las estaciones, y estando yo allí, pues ya de repente se puede ir más fácil a un proceso de plantear la conversión, ¿correcto? O sea, la conversión es el fin, es el objetivo, pero no podemos pretender que todos quieren ir directamente a la conversión. Hay unas personas que sí, otras que no, y otras que definitivamente quieren ver otras cosas antes de probar una conversión. Está claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, manejar las diferentes opciones eh, requiere, oye, el apoyo de la tecnología. O sea, tenemos que entonces ver cómo hacemos que esto se pueda manejar de una manera en que tú al final prácticamente lo que haces es cerrar, porque un poco también lo que queremos es convertir o hacer mucho de lo que tú haces, ponerlo de manera automatizada, Ernie, para que cuando te lleguen a ti, ya tú no tengas que estarle diciendo esto, contestando aquello, dando explicaciones, aclarando dudas, sino que todo eso se puede hacer previo al momento de tú tener a la persona en la llamada. Prácticamente, si logramos hacer eso en la llamada, lo que tienes que hacer es casi que tomar el pedido, confirmar información, fijar una fecha para la conversión y, por supuesto, dar información, pero mucho más directa, mucho más breve. ¿Está claro, verdad? Sí, sí, sí. Ok, entonces, si tienes alguna pregunta, puedes hacerla en cualquier momento y si tienes algo que decir, por favor, empieza entonces a ilustrarnos. ¿Cómo es tu trabajo? ¿En qué consiste? ¿Qué dices? ¿Qué no dices? ¿Qué preguntas? ¿Por qué le preguntas lo que le preguntas? ¿Para qué te sirve esa información? Todo eso, mientras más detallado, mejor. Ok. Bueno, lo más importante es saber del cliente, saber qué impresora tiene, si tengo solución para ella. Aunque en este caso, como nos estamos enfocando en mi máquina, ya sabes, podemos descartar eso. No descartemos nada. ¿Por qué te digo esto? Porque precisamente vamos a llevar eso es otra de las opciones, Ernie. Nosotros no tenemos por qué únicamente crear la atracción, o sea, la generación de interesados que tienen una Mimaki. ¿Por qué? Porque sé que también podemos llevarlos a que de repente no la tienen todavía, pero dependiendo de lo que tengan en la conversación o en el proceso previo contigo, pudiera ser que entonces inviertan en una máquina Mimaki y ya entonces de una estarían entonces ya siendo parte del cliente de Nutec, ¿no? De manera que sí es importante que hagas todo como que si estuviéramos haciendo como tú normalmente lo vienes haciendo, independientemente de que ahorita lo estamos haciendo enfocado hacia Mimaki, ¿de acuerdo? Ok, ok. Bueno, lo primero es conocer al cliente, qué es qué impresora tiene, si tiene algún problema, ya sea
de adición, de los fingerprints, de lo que sea, ¿sabes? Entender. Pero eso también me lleva a que si ellos no reconocen tener ninguna situación o ningún problema, entonces yo poderle hablar de las ventajas que tiene la tinta sin que ellos me tengan que necesariamente admitir de que tienen un problema o no, porque sabemos que el problema existe. ¿Ok? Ok. Una pregunta, ¿cuáles son los problemas más comunes que tú puedes llegar, o sea, que te llegan o que puedes ver que tengan clientes? Ok, problemas comunes es la adicción. Aunque acuérdate, todo esto es relativo, porque hay clientes que te dicen, bueno, yo tengo problemas de adicción, pero este trabajo o la mayoría de los trabajos que yo hago son los yard signs, por ejemplo, ¿no? Que son los que se ponen afuera Exacto. por 3 semanas y no necesito ni que se quede la tinta, ni que tenga buena adicción, ni nada, ¿no? Okay. Pero eso es uno de los problemas grandes que existe, especialmente en UV, ¿ok? Es la adicción, los fingerprints, que aunque tú lo limpies, aunque uses todo lo que quieras usar, eh, aparecen los fingerprints, ¿ok? Eh, los chipping edges, cuando estás imprimiendo y los llevas a un flatbed cutter o un router para cortarlo, Okay. eh, eso es un problema, se levanta la tinta. Aunque muchos de los clientes, lo que pasa también es que los clientes han aprendido a cómo trabajar con todos esos problemas. Vamos a ir por el primero, ¿no? ¿Verdad? La adición. ¿Qué usan con la adición? Se compran un primer o se compran una impresora que le puedas poner un primer. ¿Ok? Sí, eso te demora más la impresión porque tienes que poner el primer y la tinta tiene que caer encima. ¿Cuál es otra solución que han buscado para lo que es el problema de adicción? Le han puesto lo que se conoce como adhesion promoter, ¿okay? Que Okay. es un aplicador que se le pone antes de imprimir. Otra solución que han buscado es que usan lo que se conoce como digital printing substrates, que son sustratos que ya tienen como un coating, ¿ok? Para llamarle así, Okay. para que la tinta se adhiera mejor. Pero tiene sus cosas malas. Por ejemplo, el primer te pone la máquina más lenta o la impresora más lenta. El adhesion promoter, aparte de que es muy dañino, ¿ok? Tienes que aplicarlo muy correctamente, muy perfectamente, porque si no hay áreas que te van a quedar más oscuras que otras. El usar el Digital Printing Substrate te cuesta un 40% más caro que los materiales regulares. Entonces, es entender lo que el cliente va a hacer para poder ir a enfocarse en eso y entender qué es lo que están usando ellos, porque si están usando el primer, sí, no tienen problema de adición, pero te pone la máquina más lenta. Si estás usando Adhesion Claro. Promoter, ok, te va a hacer que la tinta se te adhiera mejor, pero es muy corrosivo. Tienes que ser un experto en aplicar ese adhesion promoter y ni así vas a tener un even print. O sea que es mejor en ese caso hacer la conversión. Correcto, Ok, correcto. Ok. ok. Te quería también hacer otra pregunta. ¿Cuál es, de alguna manera, a ver si me explico bien, pero cuál es el problema más común que lleva o que termina en la conversión? Por todo esto que tú me estás diciendo, porque, ok, a ver, el tema de la edición tiene una manera de cómo solucionarse, pero te pone ¿cómo se llama? La máquina más El lenta, printing más lenta. entonces es mejor que hagas la conversión. ¿Cuál problema común es el que termina en más conversiones? Es que es una combinación, porque todo depende del cliente. El más común puede ser adición, Ok, el más común puede ser, hay clientes, como te digo, hay clientes que no necesitan la adición, pero hay clientes que tienen mucho problema con los fingerprints. ok. ¿Ok? Hay muchos problemas en lo que es el chipping edges, pero ya lo han resuelto. ¿Cómo es? Imprimiendo, cortándolo antes del material o no llevándolo la impresión hasta el final. Entonces, yo te diría que todo lo lleva a una conversión, todo depende de la necesidad del cliente, que es lo más importante, ¿no? Es entender dónde es que ellos tienen problemas. Ok, ¿Ok? ok. Ernie, si tuvieses que poner en un orden de mayor a menor, ¿cuál sería
No hay Ah, mayor sí, problema. adición, fingerprints y chipping edges. Ok. Por mencionarte tres así, ¿ok? Ok, fíjate, hay dos factores importantes en el tema este hasta donde yo lo entiendo, ¿no? Uno es el tiempo y otro es el dinero, correcto. Cuando digo el tiempo, me refiero a que si las cosas se tardan más, pues mis trabajos se retrasan, ¿no? O sea, se me acumula trabajo. Supongamos que yo tengo que estar entregando cosas. El tiempo, pues evidentemente es un factor a considerar, ¿cierto? Sí, por Entonces, supuesto. por eso lo que quiero es que lo que veamos es lo siguiente, Alexander. Ujú, El aspecto técnico impacta en dos cosas, ya sea en lo que es la parte tiempo o en la parte dinero, en el bolsillo, ¿correcto? Ujú, ujú. Entonces, yo quisiera, Ernie, que nos explicaras de manera detallada y si es posible con ejemplos concretos, ujú, eh, en cada caso, digamos, adhesión, qué impacto tiene con respecto al dinero, qué impacto tiene con respecto al tiempo. Después, fingerprints, qué impacto tiene con respecto al tiempo, o sea, porque cuando digo el tiempo me refiero, hay tiempos que no se consideran, que son invisibles, pero que existen, que son tiempo para desempacar el material, tiempo para limpiar, tiempo para ponerme los guantes. O sea, cuando yo entiendo que hay que hacer ciertas cosas, es tiempo que se me está llevando el proceso. El proceso pasa porque a veces hay que limpiar y eso es tiempo, a veces hay que lubricar y eso es tiempo, a veces hay que hacer esto y eso es tiempo. No sé si me estoy explicando. O sea, es increíble cómo mucha gente no No considera que. calculan, no calculan el tiempo y la repetición, porque, y el dinero. Claro, entonces también está el factor de que el tiempo tiene que ver con que se te está yendo el tiempo en que tienes que de repente repetir algo Correcto. o sea, eso es lo que necesitamos entender para poder llevar todo esto que nos digas a ponerlo en el proceso previo a la llamada para que cuando llegue la llamada ya la persona prácticamente, Ernie, tú lo que vas a hacer es cerrarla. O sea, lo que queremos es quitarte la mayor cantidad posible de tiempo. Ahora fíjate tú qué interesante, tiempo que tú hasta ahora has venido usando en ese proceso de preguntas, respuestas, esto, aquello y lo otro, ¿me entiendes? Correcto. O sea, queremos tratar de sacarte todo esto que si te pones a analizarlo en frío, es repetitivo. Si tú lo Ujú, analizas, Ernie, tú dices, bueno, sí, mi trabajo es más o menos repetitivo, porque siempre son más o menos las mismas preguntas. Yo le digo, bueno, eso es lo que tratamos también de hacer en este momento. Queremos lograr que tú no tengas que entrar en la repetición, sino lo que queremos es quitarte de encima eso, para que vayamos directamente a lo que es, a un cierre de venta, me refiero, ¿de ok, acuerdo? entiendo. Ok, Sí, si nos bueno, puedes todo detallar, si sí, nos sí, puedes detallar, por favor, detállanos lo mejor posible con ejemplos para poder entonces hacer el trabajo que te estamos pidiendo que nosotros queremos hacer, ¿de acuerdo? ok. Bueno, en adición, tienes el tiempo que tienes que comprar, eh, eh, perdón, tienes que limpiar el material mucho mejor que con las tintas de nosotros, ¿ok? Ya eso te tomaría, limpiar una hoja te puede tomar un 4x8 te puede tomar unos 2 minutos, para que tengas una idea, ¿no? Limpiarlo bien, bien, bien limpio, ¿ok? Segundo, dime a mí, ¿todo bien? Sí, sí, estoy con Ricardo y Alexander. Limpiar, Ernie, eso que estás diciendo tiene que ver con la adhesión, ¿correcto? correcto, estamos empezando por la adición, ¿ok? Ok, ¿puedes aclarar para efectos internos qué es la adhesión? ¿Qué se entiende por adhesión? ¿En qué consiste? Para que Alexander también esté claro, ¿no? Cuando Sí, hablamos de adhesión, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de adhesión, ¿de qué hablamos? sí, sí. La adición es que vas a imprimir en un sustrato, ya sea corrugado, acrílico, no sé, ACM, y la tinta no se adhiera en, en el sentido de que nada más que ponerle eh, un tape en una esquina o tratar de cubrirlo o tratar de. Se levanta la tinta completamente, ¿ok? La mayoría de las veces así es como sucede, se va la tinta.
Ok. Entonces ya eso tiene, bueno, tienes el tiempo que tienes que limpiar bien el material, tienes el tiempo que si usas el primer, tiene que, la impresora va a ir imprimiendo el primer primero y los colores caen encima. Ya eso te baja la producción un 40, yo te diría con un 40%, ¿ok? Si usas un adhesion promoter, No entendí esa parte de que cuando tú dices te baja la producción, ahí me y si tú perdí. estuvieras imprimiendo directamente en el material sin usar el primer, porque recuerda que en una imagen tú tienes que ir, va imprimiendo el primer delante para que la tinta, los colores le caigan encima al primer. Ok. ¿Ok? Entonces ahí hace que la impresora vaya mucho más lenta. ¿Ok? Pero va lenta, ¿por qué? Porque tiene que imprimir el primer delante de los colores. Imprimir va secando, por supuesto, cada vez que va imprimiendo la lámpara va secando, pero los colores tienen que ir cayendo encima del primer. No puede caer directamente, no puedes imprimir directamente en el sustrato si no le pones el primer. O sea, Porque no se adhiere. la máquina tiene que hacer los dos procesos. Primero, aplicar el primer para luego aplicar la tinta, ¿correcto? Correcto, correcto, Ah, correcto. ok, claro, evidentemente, pues eso se va a tardar más, obviamente, ¿no? Porque si la máquina tiene que hacer primero esto para luego hacer lo que ello, pues Sí, no es lo mismo que hacer una sola cosa, ¿cierto? Exacto. correcto. Y con eso entonces acabas de Ricardo, decir, si, Ricardo, ajá, dime. ¿cómo andas? Déjame explicarte algo rapidito para que lo entiendas más fácil. Ya va, aquí no tenemos otra persona invitada en la reunión, esto sería otra Pero, llamada. pero Ajá. esa Él se persona, invitó solo. exacto. El tema es así. Lo que te está diciendo Bernie no es que retrasa mucho, por esa razón no es que retrasa mucho la impresión o reduce la velocidad de impresión. La verdadera razón es que está sacrificando un cabezal completo Y un color y un... para el primer. Entonces, si tú tienes 4 cabezales para imprimir 4 colores, correcto, obviamente vas a tener una velocidad. Si tienes 4 cabezales para imprimir 5 colores, porque tienes que poner un primer, bueno, vas a estar quitándole un 25% a la velocidad de la máquina. Y costo. Porque estás Aparte, poniendo... aparte del costo del primer, porque para imprimir los mismos 4 colores, estás pagando 5 tintas. ¿Entendiste eso? La última no. Si tú necesitas un primer, ¿ok? Necesitas los 4 colores más un primer. Sí, Pero el primer no tiene color, es un transparente. O sea, tú simplemente correcto, Exacto. necesitas el primer para imprimir los 4 colores. Es decir, correcto. en vez de la impresión dividirla entre 4 colores, ahora la vas a dividir entre 5. Y son 5 litros de tinta que tienes que comprar, no 4. O sea, cuando dices el quinto litro, sería el quinto El litro que Pride. sería el primer, El ¿correcto? primer, el primer, porque el primer no te da color, simplemente es un requerimiento que necesitas, pero lo tienes que usar o tienes que disparar. Sí, ok. Y entonces tú dices que un cabezal lo estás sacrificando para que en vez de usar tinta, Primero es un cabezal, exacto, para poderle poner el primer, porque tú ese cabezal que lo tienes con primer lo pudieras tener con blanco o lo pudieras tener con otro color. Exacto. Con CMYK doble. Entonces, claro, correcto, CMYK doble te imprime el doble la velocidad, pero ahora lo claro. tienes que usar para primer. Aparte de lo que te dice Ernie, del costo. ¿Me entiendes? Ahora el costo lo tienes, de la impresión lo divides entre 5 y no entre 4. Perfecto. Una pregunta, gracias, Gabriel. ¿Algo más que quieras decir sobre esto No, específicamente? estoy oyendo. Y me voy a servir mi café. Lo que No, pasa es no, que... entonces ya va, Sí, porque estaba oyendo. porque ya va, antes de brincar al otro aspecto que pudiera ser el shipping o lo que fuere, antes de salir de adhesión, ¿cuáles son los usos, aplicaciones más comunes donde se presenta la necesidad de utilizar el primer, es decir, donde hay problema de adhesión, por favor? ¿Cuáles serían los usos? Me refiero, yo sé que hay cualquier cantidad, Gabriel, pero tiene que haber como que En los hay... cuadros de acrílico, por ejemplo. Mira, ti- po- Ricardo, que tú conozcas y que ya lo habíamos hablado. No, fíjate, ya va, es que tiene que ver con lo siguiente, porque en el... A ver, Gabriel, tenemos 4.953 posibles contactos que se pueden convertir tarde o temprano en algún cliente para algo de Nutec o de Gabriel Conti, ¿ok? Porque no puedo dejar por fuera a Gabriel Conti que luego les dora la píldora y termina haciendo que los tipos terminan comprando una Mimaki solamente porque tú le dices que la Mimaki es más arrecha. Ok,
Si tenemos 4.900 y pico, tenemos que ir de manera muy, pero muy directa a cosas muy concretas, como por ejemplo, fíjate que yo te Tengo dije, claro, lo tengo claro, lo tengo claro. Te lo explico rápido, Ricardo, porque tú lo sepas, pues esto lo hemos hablado. Y la razón por la cual te dije que íbamos a ir con acrílico es porque de acrílico para abajo, todo lo que imprime acrílico, lo que logra imprimir acrílico de ahí para abajo, todo cabe, funciona. entra. Si, ¿Ok? si entra clínico, entra lo demás, Correcto. perfecto. Ahora, Sí. lo que tú tienes que buscar son las aplicaciones del acrílico y las aplicaciones del Coroplast, que es donde el tema de la adhesión es más crítico. Entonces estaríamos hablando que en este tema de adhesión, tanto de acrílico como coroplast son los grandes, digamos, los grandes culprits, o sea, los grandes culpables. O sea, Sí, sí, porque hay un mercado de vidrio, pero el mercado de vidrio es relativamente pequeño. O sea, o sea, el mercado de acrílico y el mercado de Coroplast es grande. ¿Dónde se aplica Coroplast y dónde se aplica acrílico en la industria de la impresión de la vaina? ¿Cómo se llama? Del signage. Bueno, eso hay que buscarlo, pero ya tú sabes. Pues, o sea, Coroplast es real estate, Coroplast es displays en la calle, lo que ponen en los bancos para poner, para donde te sientas para esperar el autobús, ¿me entiendes? Son ese tipo de publicidad relativamente barata que existe, ¿no? Y bueno, acrílico, pues está los fine arts, están displays, hay una cantidad de cosas que se hacen con acrílico, pues. si pudiera ser un poco más específico para que quede grabado la llamada, sería mejor, por favor. Sí, en acrílico es los cuadros, por ejemplo, los cuadros. Voy a servir un café, ya vengo. Voy pensando mientras Ok. tomo el café. Ajá. Y en Coroplast, una de las cosas que también se usa mucho en política. En política, ok, excelente. Buen punto. O sea, que son todos estos carteles que la gente agarra cuando aparecen estas reuniones, estos rallies, y está todo el mundo con sus pancartas agarradas en la mano, que todo el mundo todas las pancartas son igualitas, todas así Sí, bonitas. correcto, correcto. Eso es. Que yo siempre he dicho, Gabriel está por ahí escuchando. No, él fue a la cocina un momento. Qué lástima, porque fíjate, yo Bueno, ya siempre he viene, ya dicho, viene, ya viene. Gabriel, Dime. yo siempre he pensado, respóndeme esto, que nunca te lo he preguntado y siempre lo he pensado. No es un buen negocio hacer el tema de los pancartas de los políticos, así como todas las pancartas igualitas, que son todas muy bonitas y todas bien diseñadas. Coño, que yo veo que en ningún país de América Latina, para nada, nadie lo hace. ¿Qué ¿Por cosa? qué? ¿En qué? ¿En Coroplast? No, el tema cuando aquí hay marchas y hay reuniones políticas, mítines y vainas, todo el mundo tiene unos ranchos. Hay una gente que agarra un cartón de su casa, el otro agarra un Bueno, pedazo de colchón. eso es cuestión de costos y de plata, ¿no? Pero sí, efectivamente, Pero en si la los parte partidos pública políticos tienen plata para tirar para el techo, pana. O sea, yo no, hay los de aquí Venezuela, pues. sí, sí, No, los de por Venezuela ejemplo, todo lo también. que viene en la campaña presidencial, aquí, todas esas vainas que Sí, dicen Trump, Biden, mira, todo eso está hecho con el material más barato que es el Coroplast. Mi correcto. pregunta es, ¿por qué, Lo que por qué pasa, eso no se Ricardo, hace en América Latina? bueno, también lo usan, déjame contestarte eso que te voy a decir para que lo tengas claro, ¿no? La limitación que tiene el digital con respecto a eso es que cuando tú te vas para una campaña como la de Trump o una presidencial, el sistema más eficiente para eso es serigrafía, no digital, porque es más barato. Acuérdate que estás haciendo miles de cartones, todos iguales, todos Claro. en Coroplast, ¿me entiendes? Ahí serigrafía te mata en precio. Ok, listo, ya respondí a la pregunta. Ahí digital printing no tiene cabida. Tiene, Muy pudiera bien. tener cabida porque de repente hay estados pequeños donde tú dices, bueno, coño, yo quiero hacer una campaña de Trump en la ciudad del Doral. Verga, a lo mejor ya no da, ¿me entiendes? Pasé 50 cartones, pasé 100 cartones, serigrafía no funciona. Ahora, si tú vas a hacer una campaña. Verga, se perdió el Se audio. cayeron. Sí. Se cayeron, ¿no? Aló. Sí. Mira, igual a esto le queda 8 minutos a la Sí, hay que reunión. hacer, hay que hacer una segunda, chamo. Vaya, guarda esto, Alexander. Sí, Haz sí, sí. un save. Quedan ocho Sí, sí. minutos, correcto. Esta gente se Em, desconectó. Ernie se desconectó. no, está conectado, pero O no. sea, está, pero no, pues. Sí, exacto. Lo perdimos, pues. Exacto. Si quieres, déjame cerrar esta, creo una nueva. Cierra esta de una. Dale. Y creas una y la Dale, vuelves a enviar. Dale. dale, dale, pues. Chao.